Hoy voy a hablarles, día conmigo, conociendo la voluntad de Dios. Bájalo un poquito más, Víctor, por favor, aleluya. Eso ahí, eso es, gracias. Día conmigo, conociendo la voluntad de Dios. Hoy vamos a hablar, yo quiero que sepa algo, que para hacer la voluntad de Dios hay que rendir nuestra voluntad. Y cuando a usted se le olvida o a nosotros se nos olvida pedirle a Dios que se haga su voluntad a diario, nosotros podemos estar caminando en nuestra voluntad. Amén. Y hoy quiero hablarle, yo tenía otra prédica ayer, otro mensaje. Y me detuve y le dije, Espíritu Santo, ¿qué mensaje? ¿Cuál es la voluntad tuya para mañana? Y en la madrugada me cambió el mensaje. Y en la madrugada desperté y me dijo, me comenzó a hablar de la voluntad de Dios. Y comenzó a traerme revelación de la voluntad de Dios. Y me dijo, quiero que le hables a la iglesia de que conozcan sobre la voluntad de Dios. Amén. ¿Y cuántos dicen amén? ¿Cuántos quieren conocer la voluntad de Dios? Diga conmigo, yo quiero conocer la voluntad de Dios. Yo le quiero decir algo a usted. Usted puede caminar hoy en la voluntad de Dios y mañana no. Porque todos los días usted y yo tenemos que tomar decisiones. Todos los días hay que tomar decisiones. Y nosotros podemos caminar en la voluntad hoy y mañana no. El hecho que seamos cristianos, que hayamos sido bautizados en las aguas, que estemos en la iglesia sirviendo, no quiere decir que estamos caminando en la voluntad de Dios. Por eso hay que conocer la voluntad de Dios. Porque cuando lo conocemos, entonces podemos asegurarnos que estamos caminando en la voluntad de Dios. Amén. Entonces, la iglesia tiene que caminar en la voluntad de Dios. La iglesia también. O sea, como cuerpo de Cristo, tenemos que caminar en la voluntad de Dios. Su familia, mi familia también tiene que aprender a caminar en la voluntad de Dios. Pero también como individuos, como hijos de Dios, individualmente, tenemos que aprender a caminar en la voluntad de Dios. Cuando yo camino en la voluntad de Dios como un individuo, como hija de Dios, yo puedo hacer que mi familia camine en la voluntad de Dios. Y cuando como pastora yo camino en la voluntad de Dios, también puedo hacer que la iglesia vaya a la voluntad de Dios. Amén. ¿Está aquí? Nadie puede llevarte o nadie puede llevar a alguien a un lugar donde ni siquiera él está. Voy a decirlo de nuevo. Usted no puede llevar a nadie a la voluntad de Dios si ni siquiera usted está en la voluntad de Dios. Por eso es importante que usted y yo aprendamos a caminar a la voluntad de Dios, porque tenemos que llevar a nuestra familia a la voluntad de Dios, a la iglesia a la voluntad de Dios, a nuestra ciudad a la voluntad de Dios, al país a la voluntad de Dios. Si yo no camino en la voluntad de Dios, ¿cómo puedo orar para que la nación vaya a la voluntad de Dios? Por eso es importante que usted y yo aprendamos a caminar en la voluntad de Dios. Porque cuando yo entro a la voluntad de Dios, yo puedo invitar a otros a ir a la voluntad de Dios. Puedo traer la voluntad de Dios a la tierra cuando yo camino en la voluntad de Dios. Amén. Ahora, caminar en la voluntad de Dios no es sencillo. La iglesia tiene que estar en la voluntad de Dios. Amén. Entonces hay que aprender a meter a la iglesia en la voluntad de Dios. Es el trabajo que hemos hecho desde 2 años hacia acá. Amén. Y vamos a ver, día conmigo, voy a conocer la voluntad de Dios para yo caminar en esa voluntad. Lucas 11 del 1 al 2. Lucas 11 del 1 al 2. Dice así la palabra del Señor Jesucristo. Y aconteció que estaba Jesús orando en un lugar. Y cuando terminó de orar,
uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar como también Juan enseñó a sus discípulos. Amén. Esto es importante entenderlo. Este discípulo de Jesucristo se acercó: Señor, yo quiero también aprender a orar como tú oras. Porque este discípulo veía que Jesús tenía algo diferente. Este discípulo veía que Jesús era diferente a los otros religiosos de esa época, de ese tiempo. Recuerde que Jesús era, en ese tiempo, todavía no se le había revelado a los discípulos que Jesucristo era el Mesías resucitado. Para ellos Jesús era el hijo de María y José, el carpintero del pueblo. Para ellos Jesús era un discípulo, era un estudiante de la Torá que iba, y tal vez posiblemente para los discípulos de Jesús veían a Jesús como un hombre muy inteligente, muy dotado, muy preparado, muy comprometido, muy estudioso. Tal vez así miraban los discípulos a Jesús, muy estudioso, por eso es que él sabe tanto. Pero había algo diferente a lo que Jesús hacía que no hacían los demás, y era la oración. Era diferente. Es más, yo quiero decirle algo: si hay un lugar en la tierra donde se ora, es en Israel. Por eso existe el muro de los lamentos. Ahí 24 horas está lleno orando la gente. Si hay un país y un pueblo que sabe orar, es Israel. Pero estos discípulos vieron que Jesús oraba diferente, y que Jesús oraba como oraba un judío común, un sacerdote de esa época. No había nada de diferente. Jesús también oraba como oraban los religiosos de esa época, porque los religiosos, si hacían algo, era orar, y todavía lo hacen. Entonces, pero estos discípulos comenzaron a mirar que Jesús oraba, pero cuando la oración de Jesús producía algo que no producían los otros. Producía milagros, producía liberación, producía señales, producía maravillas que los otros no producían. Así que ellos querían saber el secreto. Yo también. ¿Cuántos quieren saber el secreto? Ellos querían saber cuál era el secreto de la oración. Porque los religiosos de esa época oraban en público, en los parques, para que todo el mundo le viera orar. Así que tenían muchas palabrerías en la oración, mucho léxico en la oración, pero no habían creado el impacto que estaba creando Jesucristo por la oración. Entonces, por eso ellos se acercaron a Jesús y le dijeron: Señor, Maestro, enséñanos a orar como tú oras. Ellos sabían orar. Amén. Pero queremos orar como tú oras. Y Jesús le dice: bueno, cuando oréis, decid esto. Cuando oréis, decid esto. Padre nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino y hágase tu voluntad, como es en el cielo, así también en la tierra. Y usted sabe todo lo demás, ¿verdad que sí? Pero yo me voy a parar allí, porque Jesús le dice: di estas palabras cuando vas a orar. Tal vez ellos ni sabían lo que iban a decir, porque todavía no se les había revelado la paternidad. Pero Jesús le dijo: este es el secreto de mi oración. Yo no voy a orar cosas que yo quiero. Yo no voy a orar que mi voluntad se haga. Le voy a decir algo: la mayoría de la gente que ha entrado, yo no le voy a hablar de otra iglesia, vamos a hablar de esta iglesia. La mayoría, y ojalá que alguien me esté viendo en las redes, porque yo se lo voy a decir. La mayoría de la gente que ha entrado a esta iglesia hoy no está, es porque ellos querían que Dios hiciera lo que ellos querían. Voy a decir esto de nuevo. La mayoría de las personas que no están en la iglesia hoy fue porque un día vinieron, como vinimos usted y yo, por una necesidad, por un problema, por una situación.
Y vinimos para que Dios nos arreglara este problema haciendo lo que nosotros deseábamos. Amén. Pero cuando se nos predicó la palabra, nos dimos cuenta que la clave era la voluntad de Dios. Nosotros, diga conmigo, dile que está al lado, nosotros nos quedamos porque cambiamos nuestra voluntad por la voluntad de nuestro Padre. Pero los que no están y se fueron, ellos no quisieron cambiar su voluntad por la voluntad del Padre. Eso hay que tenerlo claro. La gente viene a la iglesia porque quiere buscar de Dios, porque quiere conseguir algo, porque quiere tener algo, y por eso busca el poder de Dios. Pero cuando entra Sembradores se da cuenta que aquí se promueve la voluntad del Padre, no la voluntad del ser humano, sino la voluntad del Padre. Entonces somos confrontados con esta verdad, amén. Y cuando somos confrontados con esta verdad, nosotros escogemos si nos quedamos a hacer la voluntad del Padre, porque quedarse representa hacer la voluntad del Padre, y irse representa yo no quiero hacer la voluntad del Padre, voy a hacer mi propia voluntad. ¿Está aquí? Entonces por eso Jesús le dijo, oren así, venga tu reino. Amén. Porque necesitamos el reino de Dios. Y les dijo, y hágase tu voluntad, como es en el cielo, aquí también en la tierra. Padre, porque sabemos que el cielo es hermoso. ¿Cuántos saben por fe que el cielo es hermoso? Por Apocalipsis 21, ¿cuántos saben que el cielo es hermoso? Así que, Señor, si el Señor administra el cielo y lo tiene tan hermoso, Señor, ven aquí a la tierra también. Y haz que mi tierra sea hermosa, sea bella. Amén. Entonces por eso viene tu reino y dice, y hágase tu voluntad. Amén. Y no la mía. Ahora vamos a entender esto de la voluntad de Dios en la tierra. Fue el secreto de la oración de Jesús. Le estoy dando una revelación para que si usted quiere caminar con Dios en esta tierra, usted aprenda a traer la voluntad de Dios a la tierra y no la suya. Den un aplauso a Jesús. Mire, que no le dije que Dios iba a venir a caminar con usted, porque Dios camina en la tierra hace años. Es más, el libro de Reyes dice que cuando la tierra tiembla es porque Jehová está pisando por ella. Dios siempre ha caminado en la tierra. Siempre ha estado en la tierra desde que la hizo, desde el que la creó. Él ha estado en la tierra. El problema es si tú y yo caminamos con Él. ¿Está aquí? Porque Dios no viene a caminar contigo ni conmigo. Dios camina en la tierra y Dios está buscando quién quiere caminar con Él. Voy a decirle, Dios está buscando quién quiere caminar con Él. Amén. Ahora, vamos a entender eso un poquito más. Entonces, para traer la voluntad de Dios a la tierra, Jesús nos enseña que la voluntad jamás de Dios llega a nuestra vida si usted no la ora y la pide. Así que si usted no pidió la voluntad de Dios, usted puede estar fuera de la voluntad de Dios. Si usted no ha pedido la voluntad de Dios, usted puede estar fuera de la voluntad de Dios. En todo lo que hacemos tenemos que pedir la voluntad de Dios. En todo. Entonces, la palabra voluntad es la palabra griega que se escribe una D primero y se pronuncia selema. Selema.
una D y después selema. Es la palabra griega. Y esta palabra, en su traducción griega, significa, anote porque esto es importante, determinación, elección, propósito, decreto, agradar, querer. Todo esto significa la palabra voluntad. Entonces podemos decir que la voluntad es la capacidad o determinación de elegir, de escoger para un propósito. Es la capacidad de elegir, de escoger para un propósito. Entonces, Dios nos dio a todos la voluntad para que pudiéramos escoger. Dios nos dio a todos la capacidad, una voluntad para escoger. Vamos al libro de Mateo 26, 42. Yamir, que me baje un poquito el fondo. Mateo 26, 42 dice, y otra vez fue Jesús y oró por segunda vez, diciendo, Padre mío, si no puedes pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Padre mío, si no puedes pasar de mí esta copa, ¿cuál copa? Ya usted sabe, la copa de morir en la cruz. Jesús le pedía al Padre que eso él no lo pasara, esa copa, ese proceso. Él no lo quería pasar porque era un proceso de dolor, de sufrimiento. Él le dijo, no lo pases, no, si puedes quítala, o sea, sáltate ese proceso. Lo que le estaba diciendo Jesús al Padre. Si puedes quitarme esta copa sin que yo la beba. Analiza estas palabras. Le estaba diciendo, Señor, yo quisiera llegar al propósito sin pasar por esta copa. No la quiero beber. Yo quiero llegar al propósito sin beberme el proceso. ¿Está aquí? Y Jesús le dice, pero no se haga mi voluntad. Jesús le dice, pero yo quiero ir sin pasar dolor. Quiero el éxito sin pasar sufrimiento. Quiero tu promesa sin pasar sufrimiento. Pero si así no es tu voluntad, es lo que le está diciendo, no se haga como yo quiero, haga como usted quiere. ¿Estás aquí? Déselo fuerte al Señor. La segunda nota es si menor. ¿Está aquí? A la mayor. Dice, no se haga como yo quiero, sino la tuya. O sea, Jesús no oró para pedir su voluntad, sino la voluntad del Padre. Voy a poner un ejemplo. Yo puedo estar predicando aquí bajo la voluntad del Padre y allá al lado puede haber una iglesia que estén predicando también fuera de la voluntad del Padre. Alguien puede poner una iglesia, puede predicar la palabra sin beber la copa. ¿Qué quiere decir? ¿Y por qué le muestro esto? Porque hay cosas que usted puede hacer con sin pasar procesos. Hay cosas que usted puede lograr sin pasar procesos. Hay cosas que yo puedo hacer sin pasar procesos. Pero la voluntad de Dios incluye procesos. Porque hablamos de tu voluntad y mi voluntad. Una cosa es que tú lo hagas en tu voluntad y otra cosa es que yo lo haga en la voluntad de Dios. Las dos cosas se pueden hacer, pero una lleva el proceso de Dios que trae el peso de gloria de Dios y el respaldo de Dios y otro no. ¿Está aquí? ¿Por qué le digo esto? Porque es muy fácil hacer cosas sin la voluntad de Dios. Es muy fácil. Amén. Y a mí me pasó.
Estuve haciendo iglesia sin la voluntad de Dios, sin el proceso. Y por eso hoy le puedo hablar de esto. Amén. Entonces Jesús le dice, lo leemos de nuevo: Padre mío, si no puedes pasar de mí esta copa sin que yo la beba. Sabía que él tenía que beber la copa del proceso. Amén. Pero hágase tu voluntad y no la mía. O sea, Jesús le está diciendo al Padre: si necesitas que yo me la beba, me la bebo. Pero si no es necesario que me la beba, no me. Yo también, Padre, lo que no es necesario que yo me beba, no me lo quiero beber. Pero bueno, lo que Dios decide que yo me beba, que me beba. Amén. Diga gracias, Padre. Entonces, esa copa, no todo el mundo se la quiere beber. Amén. Entonces, por eso cuando a la gente le hablan de beber copa, dice: yo me voy porque eso no es conmigo. Entonces, el problema de esto, que nos salimos de la voluntad de Dios y no podemos salirnos de la voluntad de Dios. Entonces, esta palabra dice elección. Entonces Jesús luchaba. Usted tiene que saber algo. Es normal luchar. Es normal que usted y yo luchemos por no estar en la voluntad de Dios. Es normal. Jesús mismo luchaba en su capacidad de decidir por la voluntad del Padre. ¿En qué luchamos en nuestra voluntad? Anote esto: usted y yo tenemos un alma, y esa alma también es conocida como el yo. Como el yo. Y en ese yo, en esa alma, se encuentra, esa alma es el asiento de la voluntad. Tu voluntad se encuentra en el yo. Y dijimos que la voluntad es la capacidad de elegir, de determinarse, de decidir. Y esa voluntad está sentada en la silla del yo. Esto es importante entenderlo. Está sentada en la silla del yo. Yo decido, yo escojo, yo mando, yo hago, yo quiero, a mí me gusta. Yo quiero, a mí me gusta, a mí no me gusta. Amén. Ahí es tu voluntad. Así que nuestra voluntad está influenciada por el yo, y el yo es el producto de la desobediencia a Dios. El yo es el producto de la rebelión de Adán. Adán pecó con Eva, y por culpa de ellos vino esta naturaleza pecaminosa. O sea, el yo se rebeló, el yo se hizo manifiesto. El yo ahora está a la luz. Entonces, nuestra voluntad está sentada sobre tu yo. Entonces, y la voluntad es la capacidad de decidir, de elegir, es la capacidad de escoger. Es donde está nuestra capacidad de escoger. Entonces, es por esta razón que usted y yo, nosotros y la humanidad, no puede escoger la voluntad de Dios voluntariamente. No sé si lo dije bien. Nos cuesta escoger la voluntad de Dios voluntariamente. Necesitamos ayuda. Amén. Y no se cree que porque usted está en la iglesia, mire, porque yo estoy pastoreando aquí, usted cree que yo, porque estoy aquí, para mí es fácil escoger la voluntad de Dios. No es fácil. Esta no es la voluntad de Dios para mí. Llegar a la plenitud de la voluntad de Dios, yo tengo que escoger llegar allá. Y ya le voy a hablar de eso. Entonces, la voluntad de Dios es el camino. Vamos a Efesios 2:10.
que Dios paró antes de la fundación del mundo para que usted y yo anduviéramos en él. Efesios 2:10. Antes de que Dios lo hiciera usted, Dios hizo, porque somos hechuras suyas creados en Cristo Jesús. Diga esto conmigo, por favor. Somos hechura suya creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ella. Ok, aquí hay algo que usted necesita saber. Dice que somos hechura. En Génesis 1:26, Dios dijo, hagamos al hombre. Por eso aquí la palabra hechura, porque Dios primero hizo al hombre espíritu, que está en Génesis 1:26. Dios primero hizo al hombre espíritu. Y en Génesis 1:27, Dios creó al hombre y a la mujer en Cristo. Voy a decir esto de nuevo. En Génesis 1:25, Dios nos hizo hechura de Él. Nos hizo un hombre espíritu. Dentro del el espíritu no tiene sexo. No hay hombre y mujer espíritu. En el reino de Dios no hay inclusión de sexo. En el reino espiritual no hay inclusión de sexo. Por ejemplo, no he visto que nadie haya solicitado este cambio en la ley. En el reino de Dios no existe ni vía espíritu como mujer, porque el espíritu no tiene sexo. Dios hizo al hombre espíritu, o sea que dentro de mí hay un hombre espíritu. Y hechura viene de la palabra griega original, que quiere decir que Dios lo hizo de la nada. De la nada hizo el espíritu. De la nada lo hizo Dios. Y este es Génesis 1:26. Y en Génesis 1:27, Dios creó. Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Y señoré en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Dios hizo al hombre espiritual para que gobernara. O sea que el que Dios creó para gobernar la tierra no es el hombre o la mujer externa, sino el hombre espiritual que puso dentro de nosotros. O sea que el que gobierna no soy yo, sino es mi espíritu. Y usted tiene que entender esto, porque a veces tratamos de gobernar nosotros, pero realmente es nuestro espíritu el que tiene que gobernar. Y dice, creó Dios, fíjese, primero hagamos al hombre. Y después dice, y creó Dios al hombre, a su imagen. A imagen de Dios los creó, ahora los creó. Primero lo hagamos y después lo creó. La palabra crear en el original griego significa que Dios los hizo de la materia que ya existía en la tierra. Por eso Dios tomó del polvo y hizo al hombre, lo durmió y le sacó la costilla y hizo la mujer. O sea que Dios creó al hombre y a la mujer de la materia existente. Pero al hombre lo creó, al hombre espíritu, lo creó de la nada porque es un espíritu. O sea que el hombre y la mujer son un espíritu viviente. Si usted puede con esto, porque no lo voy a volver a repetir, recíbalo. O sea, es su espíritu el que gobierna. Así que si su espíritu está mal, usted no puede gobernar nada en la tierra. Por eso usted tiene que, su espíritu tiene que ser el espíritu correcto para gobernar. Entonces, vamos a Efesios 2:10.
Por eso muchas veces no logramos caminar en el propósito de Dios, porque nosotros estamos tratando de gobernar con la mente y realmente se gobierna con el Espíritu. Entonces dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo para buenas obras. Diga conmigo, somos hechura de Dios, pero creados en Cristo. Vamos a leerlo de nuevo. Somos hechura de Dios, pero creados en Cristo. Somos hechura de Dios, coma, hay una coma, creados en Cristo. Hechura del Padre, creados en Cristo. Dígalo de nuevo. Somos hechura suya, creados en Cristo para buenas obras. Diga conmigo, a mí me hicieron y me crearon para andar en buenas obras, las cuales Dios preparó antemano para que anduviéramos en ella. O sea, la voluntad de Dios dice que Dios preparó para que tú andes en ellas, antes de haberte hecho y antes de haberte creado. Amén. Antes de haberte hecho y antes de haberte creado, Dios preparó las obras. O sea que pudiésemos decir que la voluntad de Dios para nuestras vidas, antes de que Dios creara el mundo, lo preparó para nosotros. Él escogió. Ya conmigo, escogió. La voluntad de Dios es que Él escogió. Él escogió mi esposo, Él escogió mis hijos, Él escogió en mi país, Él escogió mi nombre, mi apellido, Él escogió todo. Mi sexo lo escogió Él. Para que anduviéramos en esa buena obra. Todo lo escogió Dios cuando me envió. Cuando me hizo, Dios primero había escogido las obras y luego me hizo. Voy a decirte algo con esto. Es que primero Dios determinó las obras que necesitaba en la tierra y después me hizo con la personalidad, las características y las cualidades para hacer esa obra. No es que Dios me hizo primero a mí y después se inventó las obras. Por eso yo sé que lo que Dios me va a poner a hacer en la tierra, yo puedo. Porque Él me dio la personalidad, la cualidad, el carácter, el tono de voz, la altura. Todo me lo dio porque Él dijo, tengo que hacer estas obras en la tierra. Ahora necesito crear, hacer. ¿Quién va a hacer estas obras en la tierra? Necesito un espíritu que haga estas obras en la tierra. Y después pensó, y lo voy a poner un cuerpo de mujer o un cuerpo de hombre. ¿Estás aquí? No es al revés. Dios me hizo y después voy a ver qué invento en la tierra para entretenerla en la tierra. Que se ocupe en algo. Porque después las mujeres cuando no se ocupan son murmuradoras. Eso nunca lo pensó Dios así. Las mujeres son bochinchosas, por eso le voy a crear obra. Eso nunca lo vio Dios así. El pastor se ríe. Dios creó las obras y dijo, estas obras son tan importantes que necesito el toque de una mujer. Tienes que comprender la mente de Dios, la voluntad de Dios para caminar en ella. Y Dios dijo, mira, estas obras yo le voy a dar la personalidad, le voy a dar el carácter, le voy a dar todo lo que necesita para hacer esta obra, pero la quiero en un cuerpo de mujer. Porque ella tiene un toque que tal vez no lo tenga el hombre. Pero así es lo que dice la Biblia.
porque somos hechuras suyas. Después de esto vamos Dios hizo mi espíritu, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que andemos en ellas. sería así. Dios preparó obras para que tú y yo andemos en ellas. Ahora vamos a paso sostenido. O sea que la voluntad de Dios para nuestras vidas está establecida desde antes de la creación. Amén. Pero bueno, vamos a seguir. Entonces, cuando hablamos de la voluntad, también hablamos de elección. Dios eligió nuestro camino, anota, en la tierra. Dios en la tierra, cuando nos creó, luego nos envió para cumplir ese propósito. Él eligió nuestros caminos, Él eligió para nosotros las obras, Él eligió todo lo que nosotros teníamos que andar. ¿Qué quiere decir esto? Que nuestro éxito, o nuestro, si le queremos llamar éxito, pero realmente nuestro propósito está en la voluntad de Dios. Cuando yo no camino en la voluntad de Dios, yo estoy fuera del propósito de Dios. Entonces, por eso Dios le dio al hombre elementos de la personalidad. Usted sabe que ningún animal, ni nada en la tierra, solo el ser humano, tiene cualidades de la personalidad de Dios. Los animales no la tienen, solamente nosotros. Amén. Entonces, por eso escuche, su espíritu tiene que estar alineado al espíritu de Dios. Usted tiene que cargar el espíritu correcto dentro de usted para cumplir el propósito de Dios. Porque si usted carga el espíritu incorrecto, usted no puede cumplir la voluntad de Dios. Por eso usted tiene que asegurarse de renunciar a todo espíritu que no es de Dios en mi vida. Para que ningún espíritu que no es de Dios gobierne mi vida, porque si usted carga otro espíritu, este espíritu que no es de Dios está operando en su vida para sacarlo de la voluntad de Dios. Por eso usted no puede cargar otro espíritu. Usted, el único espíritu que se nos fue dado a los hijos de Dios es el espíritu de Dios. Es más, cuando Dios hizo al espíritu en Génesis 1:26 y hizo al hombre y a la mujer, Dios sopló su espíritu sobre ese espíritu. Por eso cuando usted carga un espíritu que no es el de Dios, usted no puede funcionar en la voluntad de Dios. Usted camina contrario a la voluntad de Dios. Porque Dios no sopló su espíritu sobre otro espíritu, sino sobre el espíritu de Génesis 1:26. Y el espíritu de Dios reconoce cuando el espíritu que gobierna tu cuerpo es el correcto. Cuando tú no cargas el espíritu correcto, el tuyo, el que Dios te dio, el que nació de nuevo, cuando Cristo se hizo tu Señor, entonces el espíritu de Dios vino sobre ese espíritu. Pero cuando hay un espíritu en nosotros que no es el espíritu correcto, el espíritu de Dios no puede alinearse a ese espíritu, no puede trabajar con ese espíritu, porque él detecta y dice: este no es el espíritu de mi hijo, este no es el espíritu de mi hija, aquí hay otro espíritu metido. ¿Estás aquí? Por eso tienes que aprender a renunciar a todo espíritu que Dios no te ha dado, para que tú puedas comenzar. Cuando usted rechaza la voluntad de Dios, cuando hay algo muy fuerte dentro de usted, puede ser su voluntad, pero también tiene que buscar el ámbito espiritual. Tiene que echarlo fuera y después pelear nada más con la voluntad. Amén. Entonces, Dios nos dio elementos de las personalidades de la persona divina y puso en el ser humano y los puso allí en ese espíritu. 3 elementos: pensamiento, sentimiento y voluntad. 1, pensamiento. Génesis 2:19-20. Dice la Biblia que Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos, y las trajo a Adán para que viese cómo las había de llamar. Adán, toma los animales y mira cómo la vas a poner el nombre.
Y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Diga conmigo, pensamientos. O sea, Adán también tenía cómo pensar. Él tenía que pensar cómo iba a llamar a los animales. Así como nosotros tenemos que pensar qué nombre le vamos a poner al perro. Adán le puso el primer nombre, perro. El segundo se lo ponemos nosotros. Adán le puso el primer nombre, pez. Nosotros le ponemos el segundo, pargo. Es el que más me gusta. Amén. ¿Estás comprendiendo esto? Porque esa personalidad divina fue puesta en nosotros. Isaías 55:9. Dice, vamos a ver, personalidad de Dios, personalidad en nosotros. Dice, y como somos más, dice, como son más altos los cielos que la tierra, ¿qué es más alto, los cielos o la tierra? Como los cielos son más altos que la tierra, así son mis caminos, dice Dios. Mis caminos son más altos que vuestros caminos. Y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Bueno, ¿qué está diciendo Dios con esto? Por un minuto piensa, ¿qué te gustaría lograr este año? Por un minuto así, piensa, ¿qué te gustaría lograr este año? Ya pensaste. Dios te dice, pensamiento, te quedaste corto. Yo te quiero dar eso 100 veces más. Eso es lo que dice Dios aquí en Isaías 55:9. Dice Dios que el lugar donde nosotros estamos en la tierra, el cielo es más grande que la tierra. El cielo es más grande, más alto, más altura que la tierra. Entonces Dios está diciendo, yo estoy en un lugar que veo mejor que tú. Veo más largo que tú. Y dice Dios, mis pensamientos, mis caminos son más altos que tus caminos. Por ejemplo, bueno, yo quiero ser una arquitecta. Dice Dios, está bien, pero mi camino es más alto que ser arquitecta. ¿Está aquí? ¿Tú quieres ser doctor? Dios te dice, yo te tengo algo de más nivel que ser doctor. ¿Tú quieres ser ama de casa? Te dice Dios, yo te tengo algo de más. Dios no menosprecia nada en la tierra. Ninguna profesión la menosprecia. Él no la menosprecia. Él dice, yo tengo algo de más alto nivel para ti. Yo tengo algo de más alto. Tal vez tú quieres tener un salón de belleza en Doleguita. Pero Dios dice, pero yo te tengo para ti una franquicia en el mundo. Eso es lo que está diciendo Dios. Ay, tú te conformas, Dios está diciendo, es que tú te conformas con que tú vendas $1,000 al mes. Y Dios dice, y yo te quiero llevar a vender $100,000 al mes. Eso es lo que está diciendo Dios. Mi pensamiento es más alto que tu pensamiento. Mi camino, aquí está hablando, mi camino es más alto que tu camino. Diga conmigo, el camino que Dios tiene para mí es más alto que mi camino. Y si tú crees que tu camino es bueno, imagínate cómo será el de Dios. Eso es lo que está diciendo Dios. Si tú crees que es bueno el camino que tú has escogido, Dios te está diciendo, el mío será mejor que el tuyo. Será más grande, será más alto. Amén. Entonces, sentimientos, Génesis 3:6. Génesis 3:6. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer.
y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió con ella. O sea que ellos tuvieron sentimientos con los ojos, con la boca. Se despertó. Y en Éxodo 34:6 también podemos ver, y pasando Jehová por delante de él proclamó, estamos hablando de esos sentimientos. Jehová, Jehová fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad. O sea que Dios también tiene sentimientos misericordiosos, ¿verdad? De ira también, pero sus sentimientos de ira son tardíos. Tiene sentimientos, ¿verdad? De verdad. O sea que estas cualidades, estos elementos de la personalidad de Dios, Padre, también están en nosotros, porque Dios los creó dentro de nosotros. Y número 3, la voluntad. Génesis 3, 6, 7, otro elemento de nuestra personalidad, sentimientos, pensamiento y voluntad. Estos 3 elementos se encuentran en el asiento de tu voluntad, el alma. Tus sentimientos, tus pensamientos y tu voluntad están sentados sobre la silla que se llama el yo. Entonces, dice, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y era codiciable y lo comió y también dio a su marido, el cual comió así como ella, el 7. Entonces fueron abiertos los ojos a ambos y conocieron que estaban desnudos. Y conocieron, ellos decidieron, escogieron por su voluntad comerlo. Y vieron que estaban desnudos, entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. O sea que ellos comenzaron a poner en función su voluntad fuera de la voluntad de Dios. Amén. Aquí comienza el hombre a escoger fuera de la voluntad de Dios. Y Romanos 12:12, vamos a ver cómo es la voluntad de Dios. ¿Cómo fue la voluntad del hombre? Desobedecer a Dios y hacer cosas fuera de la voluntad de Dios. Entonces, Romanos 12:2, vamos a ver ahora cómo es la voluntad de Dios. Dice, no os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Cómo es la voluntad del ser humano en la naturaleza adámica? Es rebelión, es rechazar la voluntad de Dios. O sea, nuestra voluntad tiene una característica y es rechazar la voluntad de Dios. Esto es importante que lo anote. Nuestra voluntad caída, nuestra naturaleza caída, tiene en nuestra voluntad rechazar a Dios. Entonces, pero la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. ¿Cómo es la voluntad de Dios? O sea que es buena, tiene buenos propósitos la voluntad de Dios para tu vida. Amén. Por eso es bueno que tú camines en la voluntad de Dios. Yo creo que, es más, dice que el principio de la sabiduría es el temor a Dios. Entonces yo creo que es bueno que la iglesia camine en la voluntad de Dios. Iglesias pueden haber muchas, pero que caminen en la voluntad de Dios. Yo creo que esas iglesias son para la gente que no le gusta caminar en la voluntad de Dios. La segunda nota Es diseñado para ellos. Pero hay naciones que no caminan en la voluntad de Dios. a la mayor, Por eso Jesús nos mandó a orar, traer la voluntad de Dios. sol mayor, ¿Por qué? Porque hay que traer la voluntad de Dios para que una nación camine en la voluntad de Dios. Porque va a ser buena cuando Panamá camine en la voluntad de Dios. si menor, Va a ser bueno. Si tú caminas en la voluntad de Dios, va a ser bueno. Si caminas en la voluntad de Dios, va a ser agradable. Oiga, cuando yo trabajaba como arquitecta, yo andaba enlodada, sucia, en bota, cansada.
Y yo no quería dejar eso porque rechazaba la voluntad de Dios. Pero ahora me gusta estar en la voluntad de Dios. Es agradable. Ya no tengo que andar llena de concreto. Ahora me puedo peinar, maquillar, no tengo que andar con gorra. Amén. Le pongo eso de ejemplo nada más. Pero la voluntad es agradable. Y dice, porque en la voluntad de Dios, Dios nos da todo lo que necesitamos para cumplir su voluntad. Entonces, y dice que en ella es perfecta. Diga conmigo, perfecta. Esto quiere decir que cuando usted y yo caminamos en la voluntad de Dios, estamos en plenitud de propósito. Por eso es perfecta. Porque estamos en plenitud de propósito. ¿Esto qué quiere decir? Que estamos funcionando perfectamente. Voy a decir esto de nuevo. Cuando usted camina en la voluntad de Dios, usted está funcionando perfectamente. Como mujer, como esposa, como madre, como hija, como abuela, aleluya. Como predicadora, como pastora. Usted está funcionando perfectamente. Cuando el hombre o la mujer están fuera de la voluntad de Dios, ahí no hay nada perfecto. Ahí hay escasez, ahí hay necesidad, ahí hay enfermedad, ahí hay contienda, ahí hay conflicto, ahí hay divorcio, ahí hay pelea, ahí hay amargura, ahí hay de todo. Porque la voluntad de Dios es perfecta. O sea que cuando usted y yo caminamos en la voluntad de Dios, ahí no hay tristeza, ahí no hay depresión, ahí no hay reclamo. Porque es perfecta. Está aquí. Entonces cuando usted camina en la voluntad de Dios, todo es bueno, todo es agradable. Por eso dice el apóstol Pablo, yo sé contentarme, tenga o no tenga, en la abundancia o en la escasez, porque él estaba en la voluntad de Dios. Cuando tú estás en la voluntad de Dios, tú aprendes a alegrarte, a contentar, porque es que en la voluntad de Dios todo es perfecto. Amén. Tiene que entender esto de la voluntad de Dios. Entonces, en Romanos 12 dice que la voluntad, pero aquí hay una palabra clave, que para nosotros poder recibir la voluntad de Dios, yo tengo que transformar mi entendimiento por medio de la renovación. Nadie acepta la voluntad de Dios si no renueva la mente. Y aquí viene el asunto de la voluntad de Dios. Porque tienes que saberlo. Ninguno de nosotros, ni Jesucristo, aceptó la voluntad de Dios si no fue por medio de un proceso de dolor. De una prueba de dolor. Para caminar en la voluntad de Dios, van a venir procesos y pruebas a mi vida. ¿Para qué? A ver si usted se acuerda. ¿A dónde está su voluntad? El alma es el yo. Y el yo se opone a que usted haga lo que Dios dice. Voy a decir lo más bonito, a que usted acepte el diseño de Dios para su vida. Entonces, la única manera, escuche, su voluntad si quiere. Su voluntad quiere. Yo quiero agradar a Dios. Yo quiero obedecer a Dios, pero no puedo. Yo le aseguro que el 99% de la humanidad quiere agradar a Dios. Y ellos creen que están agradando a Dios, pero no pueden. ¿Está aquí? Porque una cosa es querer y otra cosa es hacer. Y usted puede estar sentado en la iglesia queriendo agradar a Dios, pero no puede. ¿Por qué? Porque hay uno que se opone y es el yo.
Ahora, ¿qué va a hacer Dios con ese yo? Lo tiene que llevar a un proceso de quebrantamiento. El yo tiene que ir a un proceso de que... Mira, hay iglesias que le digan, venga Dios, busca a Dios que le va a arreglar todos sus problemas. Que todo es bonito. Y es verdad que en la voluntad de Dios todo es bonito. Pero hay un proceso de dolor para quebrantar el yo, para llevarte a cumplir con la voluntad de Dios. Esto busca un solo propósito. El quebrantamiento, el proceso, la prueba, viene a nuestras vidas. Sé que cuando un cristiano no tiene pruebas, él corre el peligro de que nunca camine en la voluntad de Dios. Pero cuando un cristiano comienza un proceso de prueba, viene a quebrantar el yo para aceptar la voluntad de Dios. Porque no es en tu voluntad, no es lo que tú escoges que está lo perfecto. No es en lo que tú escoges que está lo bueno. No es en lo que tú escoges que está lo agradable. Voy a decir esto. Tú tal vez dirás, yo escogí a este esposo, mira lo que guapo. Es perfecto. Es como yo quería. ¿Y qué pasó después que te casaste con él? Desapareció lo bueno. ¿Verdad que sí? Porque tú lo escogiste. Porque yo lo escogí. Pero cuando tú y yo caminamos en la voluntad de Dios y escogemos lo que Dios escoge, todo se vuelve bueno. Es un ejemplo. Entonces, cuando tú escoges cosas, eso no dice la Biblia que tu selección, es más, Adán y Eva son el ejemplo de que lo que escogieron metió a la humanidad en problemas. Entonces, por eso dice Dios, mis caminos son más altos que tus caminos. Porque Dios ya tiene un plan, ya tiene obras, ya tiene un diseño para que tú camines en ese diseño. Entonces, el problema es que cuando tú escoges la voluntad tuya, tú tienes que saber que todo lo que seleccionaste por voluntad propia, tienes que saber que te va a causar un problema. Ahora, lo bueno que tenemos nosotros, que cuando nos arrepentimos y cuando buscamos a Dios, Dios convierte la maldición en bendición. El problema en solución. Cuando nos alineamos a la voluntad de Dios, todo eso que escogimos mal, dice Dios, no hay problema, yo lo vuelvo a hacer. Voy a romper la vasija de barro y lo voy a hacer de nuevo. ¿Cómo estuviera la humanidad si por la selección de nosotros todo fuera malo? Pero por eso Jesús le dijo a los discípulos, oren así, tráigase la voluntad de Dios para reparar lo que se hizo mal en la religión, los religiosos. No hay problema, vamos a traer la voluntad. Pasaron 2000 años de la tierra estar mal, estar en otra dirección, de todo salir mal, pero ahora vamos a traer la voluntad de Dios para reparar todo lo que está mal, todo lo que se hizo mal. Es más de eso, por eso Cristo regresa a la tierra. Por eso viene a establecerse el milenio, porque por 2000 años un pueblo ha orado para que venga la voluntad de Dios a la tierra. Y por eso es que vamos a tener el milenio, por eso es que vamos a tener el reino de Cristo en la tierra, porque hay un pueblo que está orando por traer la voluntad de Dios. Normalmente la gente va a la iglesia, voy a orar y voy a usar la oración para que Dios me dé este negocio, para que Dios me dé aquello, para que Dios cambie aquello. O sea que, voy a hacer un alto aquí. O sea que el cristiano llega a la iglesia y quiere usar el poder de la oración para hacer su voluntad.
pareciera que su voluntad está funcionando, pero como no es buena y no es perfecta y no es agradable, algo va a terminar saliendo mal. Porque esa no es la voluntad de Dios. ¿Para qué Dios va a traer su voluntad a la tierra si la de nosotros fuera buena, perfecta y agradable? ¿Para qué? Entonces, lo que nosotros tenemos que aprender es a traer la voluntad de Dios. Es buena. Pero para nosotros cambiar el entendimiento y cambiar la oración que hacemos, porque lo que tenemos que cambiar es la oración que hacemos. Amén. Yo recuerdo que mi familia oraba. Estamos orando para que tú vuelvas a la religión, a la verdad. Y yo oraba todos los días para que se hiciera la voluntad de Dios en mí. Y me alejaba de esa realidad. ¿Por qué? Porque la oración nunca fue traída por Jesucristo para hacer lo que nosotros sentimos, para hacer lo que nosotros queremos, para hacer. Por eso, si yo uso la oración para cambiar a mi esposo y no para traer la voluntad de Dios, mi esposo nunca va a cambiar. Mi familia nunca va a cambiar. Porque la oración no es para cambiar a nadie. La oración es para traer la voluntad de Dios a la tierra. Y es la voluntad de Dios la que cambia a la gente. Porque si mi oración cambiara a la gente, entonces yo me robaría la gloria. Porque fue mi oración la que cambió a mi esposo, la que cambió a mis hijos, la que cambió a mi mamá, la que cambió a mis hermanos. No. Es que cuando la voluntad de Dios llegó a la vida de ellos, la voluntad de Dios es perfecta, es agradable y es buena. Cuando yo uso la oración para cambiar a alguien, estoy practicando brujería y hechicería. Porque eso es lo que hacen los brujos. Eso es lo que hacen los hechiceros. Para que mi oración tenga un efecto en mi familia, primero yo tengo que estar en la voluntad de Dios, porque si no sería ilegal tratar de traer la voluntad de Dios a alguien y no caminar yo en ella. Entonces, cuando yo estoy en la voluntad de Dios, entonces ahora yo quiero traer la voluntad a la vida de mi esposo, a la vida de mis hijos, a la vida de mi familia. Porque ya yo vi que la voluntad de Dios es probado que es buena para mí, es agradable y perfecta. Ahora yo quiero que ellos prueben también la voluntad de Dios. Porque a la final es el que se va a glorificar es Dios. Pero yo tengo que caminar en la voluntad de Dios. Por eso hay gente que se frustra porque tratan de que la gente cambie. Y usan la oración incorrectamente porque hay que traerles la voluntad al hogar, al matrimonio, a los hijos. Hay que traer la voluntad de Dios. Y cuando ellos comiencen a cambiar, tú no vas a decir, es mi oración, vas a decir, es la voluntad de Dios. Es la voluntad de Dios que los está cambiando, es la voluntad de Dios, porque la voluntad es buena, es perfecta y es agradable. Es la voluntad de Dios. Pero yo me tengo que asegurar que yo camino en la voluntad de Dios. Por eso el diablo va a trabajar para sacarte a ti de la voluntad de Dios. Para sacarme a mí de la voluntad de Dios. Porque cuando tú y yo estamos fuera de la voluntad de Dios, no la podemos traer a la tierra. Y por eso, aunque haya una iglesia, aunque haya muchos cristianos, no pueden cambiar una nación con su oración, porque ellos no caminan en la voluntad de Dios. Y por eso hay que asegurarse que nosotros caminamos en la voluntad de Dios. Yo puedo cambiar un negocio, una ciudad. Yo puedo cambiar una familia cuando traigo la voluntad de Dios a ellos, porque yo estoy caminando en la voluntad de Dios. Y usted debe aprender esto, porque a veces oramos demasiadas cosas
que queremos nosotros. Yo quiero esto, yo quiero aquello, yo quiero lo otro, yo quiero, Señor, tener esto, y eso está bien. Pero si usted cierra esta oración, pero se haga tu voluntad y no la mía. Pero hágase tu voluntad y no la mía. Señor, yo quiero este carro, yo quiero aquello, yo quiero la casa, yo quiero el viaje, yo quiero esta profesión, yo quiero estudiar. Pero mira, Padre, no se haga mi voluntad sino la mía. Porque mi yo o mi alma está influenciando mis sentimientos. Puede ser que yo tuve envidia y le vi a alguien algo que tenía y yo lo quiero por eso. Porque se lo vi a alguien que lo tenía, ahora yo lo quiero. Y comencé a orar por envidia. Y no porque era la voluntad de Dios. Y por eso hay mucha gente en problemas, porque se le antojó tener algo porque se lo vio a alguien. Y después está en problema porque realmente no era la voluntad de Dios, sino porque se antojó, porque se lo vio a alguien. Por eso hay que aprender a caminar con la voluntad de Dios, porque en la voluntad de Dios, en la abundancia y en la escasez, es buena. Es agradable. Ahí no hay dolor, ahí no hay amargura. Oh, ahí no hay llanto, ahí no hay queja. La gente que se pasa quejando de todo es porque ellos están fuera de la voluntad de Dios. Pero aunque usted no tenga ni qué comer, estoy en la voluntad de Dios. Gracias, Señor. ¿Puede ser posible no tener nada que comer y estar en la voluntad de Dios? Sí. Sí puede ser. Ya le dije que Dios nos va a introducir a su voluntad con procesos de quebrantamiento al yo. Nos va a procesar para que nuestra voluntad tenga libertad de escoger la voluntad de Dios. Amén. Diga, Padre, ¿cuántos quieren hacer la voluntad de Dios? Mire, ningún ser humano puede cambiar si no pide la voluntad de Dios. Ningún ser humano. Jeremías 29:11. La voluntad de Dios. Que yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová. Pensamientos de paz y no de mal, para darlos el fin que esperáis. Amén. Mire, la voluntad de Dios es tan buena. Lo que Dios planeó para su vida, lo que Dios planeó para su casa, para su familia, es buena. Son pensamientos para que usted viva en paz. Porque la Biblia dice que por medio de Jesucristo recibimos toda paz que sobrepasa todo entendimiento. Dice que la voluntad de Dios no es de ningún mal. No hay mal en la voluntad de Dios para tu vida y para mi vida. No hay ningún mal. Los planes de Dios son perfectos para tu vida, para mi vida. No hay un poquito de mal en la voluntad de Dios. Pero el problema que tú y yo tenemos es que queremos caminar con mi voluntad y con la voluntad de Dios. El problema que tenemos es que yo no quiero soltar mi voluntad para caminar en la voluntad de Dios. Y Dios no va a aceptar eso. Yo tengo que escoger caminar en la voluntad de Dios. Yo tengo que aprender a escoger. Amén. Entonces, porque en la voluntad de Dios, cuando usted camina en la voluntad de Dios, no hay ninguna intención de mal, aún en la prueba, aún en el proceso. Cuando usted camina en la voluntad de Dios, el proceso no viene para destruirte, el proceso no viene para traerte mal. Cuando tú estás en la voluntad de Dios, el proceso no viene para hacerte mal, el proceso viene para hacerte caminar en una voluntad superior, en un propósito superior. En llevarte algo que tú no ves, algo que tú no puedes comprender, algo que tú no puedes entender. Amén. Y tienes que aceptarlo. Amén. El problema es que a veces nosotros no aceptamos la voluntad de Dios. No, yo no quiero esto, pero si Dios lo quiere.
Porque nuestra voluntad dice, yo no quiero esto porque esto se ve feo, porque esto huele mal, porque esto sabe mal, porque esto se ve mal. Pero Dios lo puede estar usando para quebrar tu voluntad. Y Dios dice, después yo le pongo otro aroma, después yo le pongo otro sabor, después yo le pongo otro perfume, después yo le pongo otro sentido. Pero primero lo voy a usar para quebrar tu voluntad. Porque lo que Dios espera es que tú aceptes. Nosotros no podemos cambiar cosas. Nosotros no podemos cambiar personas. Hay cosas que no podemos cambiar nosotros si no es Dios quien las va a cambiar. Pero Dios las va a cambiar cuando nosotros estemos en su voluntad. Cuando caminemos en su voluntad, cuando aceptemos su voluntad, porque mientras no la cambies, si algo Dios no ha cambiado, yo te quiero decir, es que es lo que Dios va a usar para quebrar tu show. Porque nosotros no escogemos nada, todo lo escoge Dios. Entonces lo que Dios quiere es que tú tengas confianza en su voluntad. El otro trato que Dios va a hacer contigo y conmigo es que tengamos confianza en su voluntad. Porque cuando tú y yo aceptamos la voluntad de Dios, hay que dejar cosas. Hay cosas que hay que perder. Jesús dijo que el que no pierde su vida por mí, no es digno de mí. Hay cosas que hay que perder para caminar en la voluntad de Dios. Hay cosas que hay que dejar para caminar en la voluntad de Dios. Hay cosas que ya Dios no me va a permitir para caminar en la voluntad de Él. Pero lo primero que Dios quiere es que tú decidas caminar en la voluntad de Él con confianza. Que tengas confianza. Que tengas confianza. Que tengas ¿cómo tú confías que una empresa que no le conoces la cuenta bancaria tenga tu plata de la quincena? ¿Cómo tú confías en una empresa que tú no sabes si te puede pagar? ¿Cómo la gente confía en el gobierno que en la quincena va a estar su plata? ¿Cómo pueden confiar en algo que no ven? Pero para caminar en la voluntad de Dios, le pedimos a Dios una prueba. Le pedimos a Dios un milagro. Le pedimos a Dios la chequera. Le pedimos a Dios para ver si puede, para ver si tiene. Y la Biblia dice que la tierra y su plenitud le pertenecen a Él. ¿Cómo nosotros podemos confiar más? Ayer una empresa que yo conozco, que me quedé, anunció su cierre. Y quedé, no lo podía creer. Por eso usted tiene que aprender a no dejar la voluntad de Dios por nada ni por nadie. Yo le quiero exhortar porque yo no puedo entender, Dios tampoco lo puede comprender. ¿Cómo somos nosotros capaces de confiar nuestra vida en una planilla que a saber si hay plata o no hay plata? El pueblo de Dios esperando en una jubilación a ver si llega o no llega. A ver si hay plata o no plata. Y la gente dice, no, el seguro va a tener plata y me va a pagar mi planilla. Me va a pagar la quincena. Me va a pagar esto, me va a pagar lo otro. ¿Cómo usted puede poner la confianza y no puede tenerla en Dios? Por eso Dios quiere que tengas confianza en Él. Que si Él te pide algo, tú tengas la confianza en lo que dice la palabra, que aunque tú dejares madre, padre, esposa, hijo, tierra, casa, Él te va a devolver, la voluntad de Dios te va a devolver 100 veces más. Cuando tú dejas el pecado, Dios te va, mira, el pecado es un sacrificio que se le da a Dios cuando se deja.
Y no hay nada que tú hayas dejado por seguir a Cristo que Dios no te lo vaya a recompensar. Él paga mejor, Él da mejor, Él trae mejores resultados. Tú tienes que aprender, en la iglesia tienes que aprender a confiar en el Dios vivo, en el Dios todopoderoso. Tienes que confiar que no hay nada que tú sacrifiques para caminar en la voluntad. Solo asegúrate que estás caminando en la voluntad de Dios. Porque mucha gente dice que está caminando en la voluntad de Dios y no. La voluntad de Dios es sacrificar. La voluntad de Dios demanda la obediencia a Dios, a su palabra. Pero Dios quiere que sepas que cuando tú caminas en la voluntad de Él, nada está en vano. Nada. Mira, tan solo el hecho de ir en contra de tu familia y aceptar a Jesucristo como tu Señor y tu Salvador, no lo hiciste en vano. Cuando fui la primera cristiana que me convertí al Evangelio, me rechazaron, dijeron, hicieron. Pero yo decidí escoger a Cristo porque yo decía, si Él es el Dios verdadero, nada puede ser peor que escogerlo a Él, nada. ¿Y tú sabes qué? Valió la pena. Tú tienes que entender que cuando tú caminas en la voluntad de Dios, tú eres uno que caminas con Dios en la tierra, y cuando tú caminas con Dios en la tierra, tú traes la gloria de Dios a la tierra. Ya basta de cristianos caminando en su voluntad y lo que están es trayendo al diablo a la tierra y no a Dios. Porque los cristianos que caminan en su voluntad no están trayendo a Dios a la tierra. Ya basta. Tenemos que asegurarnos de caminar en la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque caminamos con Dios y donde tú vayas, Dios va contigo. Donde tú te montes, Dios va contigo. En el taxi que te montes, Dios va contigo. En el avión que te subas, Dios va contigo. Porque dice la Biblia que Pedro dejó la pesca, dejó el negocio, dejó su casa por seguir a Jesús, y dice que cuando Pedro pasaba, la sombra de Pedro sanaba, porque era la sombra de Dios con él. La voluntad, cuando tú caminas en la voluntad de Dios, Dios camina contigo. Milagros tienen que ocurrir. Pero si te das el lujo de hacer tu voluntad, estás caminando solo. No te puedes dar el lujo en los tiempos que vienen. En los días que vienen para Panamá y el mundo, no te puedes dar el lujo de caminar sin Dios en la tierra. ¿Por qué? Porque vienen días difíciles. Pero para asegurar que yo camine con Dios en la tierra, yo tengo que caminar en la voluntad de Él. Porque la Biblia dice, estarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo. La Biblia dice, estarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo. Tú y yo tenemos que aprender a ponernos de acuerdo con mi Dios. Tú y yo tenemos que ponernos de acuerdo con el Dios vivo. Pedro caminaba y la sombra iba con Pedro. Pedro no oraba por nadie, no le ponía manos a nadie, pero donde él caminaba, la sombra de Pedro, que era Dios mismo, estaba sanando a los enfermos. Porque Dios está buscando un hombre y una mujer con quien caminar en la tierra para hacer milagros, para hacer prodigios, para hacer señales. Por eso cuando Jesús caminaba en Jerusalén, cuando Jesús caminaba en las calles, los enfermos se sanaban, los muertos resucitaban, pero era por una sola razón: Él caminaba con la voluntad de Dios. No te dejes engañar por el diablo. Él quiere que tú tengas la libertad. Sí, Dios te dio una voluntad y tú escoges lo que tú quieras. Tú escoges caminar con Dios o caminar sin Dios. Yo escojo caminar con Dios. Que cuando voy a mi casa, de ahí hay alguien que tiene que cambiar. Dios va conmigo y mientras que yo duermo, Dios los está cambiando. Que dice la Biblia
que Job escuchaba, mientras dormía, Dios le hablaba al oído. Dice la Biblia que mientras Job dormía, Dios le hablaba al oído. Empezaré con las notas de la introducción, los acordes. Porque Dios respeta la voluntad. Amén, está aquí. Porque Dios respeta tu voluntad. Si tú no invitas a Dios a tu vida para que sea y le dices, yo Señor me rindo a ti, yo no quiero hacer más mi voluntad sino la tuya, dice Dios, aquí tengo un cuerpo con quien caminar en la tierra. Dice Jesús esto, mi Padre y yo vendremos a ustedes y moraremos con ustedes. Mi Padre y yo vendremos a ustedes. Amén. Y por eso es que tú tienes que saber que hay que caminar con la voluntad de Dios y hay que hacer la voluntad de Dios, porque ese es el único momento que tiene Dios para entrar a los lugares, a las empresas, a las barriadas, a los parques, a los buses, a los aviones. Amén. Es la garantía. Dice, porque los montes se moverán y los collados temblarán, pero no se apartará de ti mi misericordia. Ni el pacto de mi paz se quebrantará, dijo Jehová, el que tiene misericordia de ti. Pobrecita, fatigada con tempestad, sin consuelo, he aquí, yo cimentaré tus piedras sobre carbunclo y sobre zafiros te fundaré. Tus ventanas pondré de piedras preciosas, tus puertas de piedras de carbunclo y toda tu muralla de piedras preciosas, y todos tus hijos serán enseñados por Jehová y se multiplicará la paz de tus hijos. Esto no es de gratis. Esto es de caminar en la voluntad de Dios. Por eso la prueba, el proceso, no te saltes el proceso. Escucha esto, no rechaces la copa que hay que beber para caminar en la voluntad de Dios. Hay una copa que hay que beber para caminar en la voluntad de Dios. Pero si usted se bebe esa copa, pero voy a volverlo a decir, pero si usted se bebe la copa, no Señor, esta situación no me gusta. No, Señor, yo no quiero esto. No, Señor, a mí no me agrada esto. No, Señor, yo no quiero hacer esto. Bébete la copa, porque la copa te va a poner a caminar en la voluntad de Dios. Bébete la copa. Bébete la copa, porque la copa te va a poner a caminar en la voluntad de Dios. Hay que ya comenzar a confrontar a los cristianos que ellos quieren manejar la voluntad de Dios, pero la voluntad de Dios no se puede manejar. Aquí no hay opción. Tú no te puedes escapar de la voluntad de Dios para traer lo bueno y lo perfecto y lo agradable. Tú puedes escapar de la voluntad de Dios, pero tú no traerás ni lo bueno, ni lo perfecto, ni a lo agradable. Para yo comenzar a vivir lo bueno, lo perfecto y lo agradable que está en la voluntad de Dios, yo tengo que beberme la copa que está frente a mí. ¿Y cuál es la copa que está frente a mí? Jesús dijo, toma tu cruz y sígueme. Toma tu cruz y sígueme. El problema es que como cristianos a veces este problema lo tengo que resolver, esta situación la tengo que quitar, esto, aquello. Jesús dijo, toma tu cruz y sígueme. No, cuando yo resuelva este problema, yo voy a irte a servir, Señor. Cuando yo resuelva aquello, yo te voy a obedecer. Hay cristianos que dicen, cuando me des un trabajo, yo voy a servir. Cuando tú me des esto, yo voy a hacer. Eso no puede haber funcionado alguna vez en la vida. Sí. Porque la voluntad de Dios es permisible. Hay cosas que Dios permite, pero no quiere decir, es como los papás, hay cosas que los papás permiten, pero no siempre lo permiten. Entonces hay cosas que Dios no permite, pero hay cosas que llega el tiempo y Dios dice, ya no más. Ahora es mi voluntad. Es buena, es perfecta. Y usted tendrá que aprender a decir, es verdad, estoy enfrentando esto. Y mira, no hay prueba que venga delante de ti que no es para probar a quién vas a escoger. Escoge pues, dice Jehová,
La vida para que vivas tú y tu descendencia. Escoge pues, dice Jehová. Y si escoges la maldición, tú y tu descendencia vivirán en maldición. Todo, la palabra escoger que está en este texto bíblico es la palabra voluntad. Dios espera que nosotros escojamos su voluntad. Hay escenarios que no nos gustan, hay escenarios que no nos agradan. Es más, la señal de que usted camine en la voluntad de Dios es que nada de eso le agrada. Porque no se llama su voluntad. Su voluntad a usted todo. Si usted tuviese que escoger, yo quiero comer esto. Mi esposo siempre me dice, cada vez que yo te pregunto, ¿qué tú quieres comer? Yo le digo lo que ustedes quieran. Pero así no era antes. Usted cuando su voluntad está en función, yo quiero esto, yo quiero comer esto, yo quiero vestir esto, yo quiero ir a este lugar, yo quiero hacer esto, yo quiero hacer lo otro. Ahí está su voluntad en función. Cuando la voluntad de Dios llega, la señal que es la voluntad de Dios es que hay un rechazo a ella. Por eso es la voluntad de otro. Es la voluntad de otro. ¿Está aquí? Usted no ve que cuando dos personas se casan, comienzan a pelear cómo se hacen las cosas. Cómo se cocina, cómo se lava, y comienzan a pelear porque hay dos voluntades. Amén. Hay dos voluntades. Todo conflicto entre dos personas o más es porque hay dos voluntades. Uno quiere hacer una cosa y el otro otra. Cuando la voluntad de Dios se presenta en mi vida, espérese, y cuando hay dos voluntades en conflicto y ninguna de las dos cede, la mayoría no cede, por eso llegan al divorcio. Por eso Dios tiene que traer procesos a nuestras vidas. Porque si Dios no trae proceso, tu voluntad reinará siempre en tu casa. Si Dios no traía proceso a mi vida, mi voluntad reinaría siempre en mi casa. Y esa no es la voluntad de Dios. ¿Estás aquí? O sea, cuando la voluntad llega de Dios, es normal que tú la rechaces. Jesús la rechazó. Una señal, si yo quiero aprender a escoger y no sé, todo lo que te resulta muy fácil para ti, esa es tu voluntad. Todo lo que tú quieres escoger es tu voluntad. Todo lo que tú estás familiarizado es tu voluntad. Pero eso se aprende con el tiempo. Cuando la voluntad de Dios llega, naturalmente nosotros lo vamos a rechazar como Adán y Eva. Porque eso está en la naturaleza caída del yo. Entonces, con el tiempo, cuando tú aprendes a quebrantar tu yo, ya tú no caminas en tu voluntad, sino tú dejas que fluya la voluntad de Dios. Entonces, una manera de discernir la voluntad de Dios es que yo tiendo a rechazarlo. Yo no lo quiero. No me gusta. No me conviene. No me agrada. ¿A cuánto le costó venir hoy domingo a la iglesia? Gracias por ser sincera, te bendigo. Démele un aplauso a ella. A mí me costó venir hoy. Estaba frío boquete. Y dije, ay Señor, qué rico si hoy no fuera domingo. Me quiero quedar, Señor.
Señor. Y vino el Espíritu Santo. Tenía mucho tiempo que esto no te pasaba un domingo. Sí, es verdad. Algo bueno va a pasar hoy. Algo bueno. Yo no sé si en tu corazón está pasando con esta palabra algo bueno, pero a mí me costó venir hoy a la iglesia. Algo bueno, y me paré y dije, wow, hoy hay algo que se va. Y así fue. El Espíritu Santo me cambió el mensaje. Y yo dije, úpale. Aquí, y comencé a orar. Lo que tú quieres hacer hoy. Y me dijo, quiero que se le revele a este pueblo sobre mi voluntad. Costó, porque esa es la voluntad de Dios. Viniste de tu gana. Dios sabe, porque esta es la voluntad de Dios. Tienes pereza, tienes sueño, tienes hambre, porque ya son las 12:30. Tienes que saber que hay una copa que hay que beberse para caminar en la voluntad de Dios. Hay una copa que hay que beberse para caminar en la voluntad de Dios. ¿Y sabes qué? El Espíritu Santo me dijo, es que ahí está la voluntad de Dios. Y llegué aquí 10 para las 9 de la mañana. Salí de mi casa. Porque hay hoy un alineamiento de Dios. Amén. Y yo quería estar apuesta a la voluntad de Dios. Entonces, una señal, usted no quiere. Su voluntad jamás va a querer la voluntad de Dios, porque es dejar que otro esté en ti. Y tienes que estar alerta. ¿Por qué? Porque en una de esas podemos perder una gran bendición, porque lo bueno y lo agradable y lo perfecto está en la voluntad de Dios. Mira, te quiero decir algo. La Biblia dice que una palabra sanará. Esta palabra hoy puede liberar tu alma, liberar tu mente. Esta palabra puede liberarte fe sobrenatural hoy en tu vida. Fe sobrenatural, fe sobrenatural, fe sobrenatural. Fe sobrenatural. Te la puede liberar, fe sobrenatural, para darte lo que necesita, para darte un milagro sobrenatural. Porque cuando yo sé que estoy caminando en la voluntad de Dios, yo digo, no me importa lo que esté viendo, pero estoy en la voluntad de Dios. Y cuando yo tengo entendimiento de que estoy en la voluntad de Dios, digo, a mí nada me va a faltar. Este león, este gato que está rugiendo es mentira, porque yo estoy en la voluntad de Dios y aquí todo es perfecto, todo es agradable, todo es bueno, y lo que necesito va a aparecer mañana. Lo que necesito va a aparecer mañana. Porque cuando usted camina en la voluntad de Dios, Filipenses 4:13 dice que Dios suplirá todo lo que me haga falta conforme a las riquezas de gloria en Cristo Jesús. Dios te va a suplir todo. Dios te va a suplir todo. Ten confianza. Yo vine a decirte hoy que Dios te va a abrir puertas por caminar en su voluntad sobrenaturales. Suelta lo viejo, suelta lo viejo, suelta tu esperanza vieja, porque Dios te tiene algo nuevo. Panamá entró algo nuevo, tú entras algo nuevo. Créelo, la voluntad de Dios es perfecta, la voluntad de Dios es agradable, la voluntad de Dios es buena. Buena es la voluntad de Dios. El yo es quebrantado mediante procesos donde, ¿cómo son los procesos? Con esto cierro. ¿Cómo pueden ser los procesos para quebrantar nuestro yo? Porque si usted no entiende esto, usted creerá que eso es un ataque del diablo. Dios puede cerrar puertas para quebrantar nuestro yo. Porque hay puertas que se abren que nos pueden llevar nos pueden sacar de la voluntad de Dios.
ausencia de recursos son una señal de quebrantamiento del yo, porque Dios quiere que aprendamos a confiar en Él. Sí, la ausencia de recursos. Dios quiere que aprendamos a confiar. Mire, el año pasado yo pasé un proceso y ese mes me llegaron ofertas de trabajo pagándome $200,000 al año. Pastora, 200, en mi vida había ganado tanto. Yo no lo podía creer y yo lo ignoraba, y la siguiente semana me llegaba otra oferta. Y la siguiente semana y estuve así tentada. ¿Usted sabe lo que es $200,000 al año? Mucha plata. Y yo decía, wow. Y fueron más de 10 ofertas. Y en remoto, que lo podía hacer desde mi casa. Y me llegaba porque mi perfil calificaba para el puesto. Y yo, Señor, ¿será que esta es tu puerta? Señor, ¿será que esta es tu puerta? Y yo decía, no puedo. Tengo mucho trabajo en la visión que estamos haciendo ahorita. Mucho trabajo. Esto no puede ser. Y ve, le compartí a mi esposo y dice mi esposo, ¿y por qué no agarras eso? Porque eso es para sacarme de la voluntad de Dios. ¿Y usted sabe qué? Me quedé. Porque la ausencia de recursos es un quiebre al yo para confiar en Dios. Y le dije, Señor, más te tengo. ¿Yo sabe lo que pensé yo? Recibir del Espíritu es cuando más te tengo que servir. Tengo que apegarme a la voluntad de Dios, porque el diablo se está olfateando mis miedos. Porque el diablo se está olfateando mi necesidad. Porque el diablo se está olfateando mi debilidad. Porque el diablo se está olfateando, Señor, que tal vez yo no pueda, pero yo lo rechazo en el nombre de Jesús, porque mi Dios es poderoso. El que me llamó es poderoso. El que me llamó es más grande, es el dueño de todo. El que me llamó, y me quedé ahí firme. Porque es necesario pasar procesos de ausencia de recursos económicos para ver si tú eres capaz de mantenerte en la voluntad de Dios. Y me paré firme y le dije, me quedo en tu voluntad. Y a los 30 días comenzó a cambiar todo. Gente llegaba a mi escritorio en mi casa, esto es para ti, esto es para ti, esto es para ti. Mi esposo, esto es para ti, esto es para ti. Y el Señor me dijo, porque mientras que estés en mi voluntad, yo soy responsable de tu provisión. Vengo a decirte que mientras que tú camines en la voluntad de Dios, Dios es responsable de tu provisión. Porque a mí me dice la Biblia que Él que creó obras para que tú anduvieras. Las obras son para que tú las administres, lo demás lo hizo Dios. Las obras son para que tú las administres, lo demás lo hizo Dios. Amén. Entonces, la soledad también es una manera de proceso, soledad. Usted puede experimentar soledad, y esa soledad es parte del proceso para aceptar la voluntad de Dios. Rechazo, usted puede experimentar rechazo. Es parte del proceso para caminar en la voluntad de Dios. Si después de usted ser rechazado, después de quedar solo, que le hayan abandonado, que le hayan dejado solo en sus decisiones, y usted acepta la voluntad de Dios, usted verá la gloria de Dios. Traiciones son parte del proceso de la voluntad de Dios, para entrar a la voluntad de Dios. Pérdida y otras muchas más son cosas, incluso enfermedades, no las manda Dios, pero las puede usar para meter a una persona en su voluntad.
situaciones, desacuerdos, conflictos. Dios lo puede usar para meter a una persona en su voluntad. Escasez. Puede usarlas Dios para meter a una persona en su voluntad. ¿Por qué te digo esto? Porque nosotros cuando pasamos esto, nos acostumbramos a resistir y no a rendir. No es lo mismo resistir. No importa, yo resisto. La Biblia dice que inmediatamente cuando Jesús dijo, hágase tu voluntad, ángeles le vinieron a ministrar. Mire, le voy a decir una cosa por mi propia experiencia. Hay gente que tiene la capacidad de resistir antes de rendir la voluntad a Dios. Resisten una condición de escasez, resisten una condición de situaciones, escenario. Y a mí me pasó. Mi primera prueba financiera la demoré casi 2 años porque no me habían enseñado, no sabía cómo hacerlo. Y yo creía que era necesario que estuviera así 2 años. Pero realmente la prueba se termina en nuestras vidas cuando somos capaces de rendir nuestra voluntad de Dios y aceptar tu voluntad. Voy a aceptar tu voluntad. Voy a aceptar tu voluntad. Voy a hacer tu voluntad. Amén. Entonces por eso Jesús cuando rindió su voluntad, el ángel vino y le fortaleció, le dio fuerza, le dio fe. La voluntad de Dios te trae fuerza. Mira lo que te voy a decir, cuando tú decides aceptar la voluntad de Dios te da fuerza aunque tú no veas nada. La voluntad de Dios te levanta. La voluntad de Dios te trae la provisión. La voluntad de Dios te trae la fe para abrir la boca y declarar que viene la provisión divina. Usted debe creerlo. Bajo estas condiciones, nuestro yo es quebrantado y nuestra voluntad se encontrará libre para escoger la voluntad de Dios. Diga conmigo, soy libre para escoger la voluntad de Dios. El problema de la gente es que ellos quieren caminar en su propia voluntad. Yo quiero ir a la iglesia, pero quiero hacer la voluntad de Dios. No quiero hacer yo quiero ir a la iglesia, pero quiero hacer mi voluntad. Tienes que aprender a rendir tu voluntad. Tienes que aprender a rendir tu voluntad. En la rendición de nuestra voluntad está la voluntad de Dios. Y en la rendición de nuestra voluntad está el gozo, está la paz. Amén. Escúchame esto. Hay un error. La gente piensa que la voluntad de Dios solamente es abundancia. El mundo piensa que cuando hay mucho es que está en la voluntad de Dios. Pero no necesariamente hay que tener mucho para caminar en la voluntad de Dios, porque los mayores entrenamientos de Dios para caminar en su voluntad está en la escasez, está en la soledad, está en el rechazo, está en la traición, está en los mayores procesos de Dios para aceptar su voluntad. Y en la voluntad de Dios, mire, yo voy a empezar una serie en los próximos domingos, que si Dios me lo permite y Él es su voluntad que lo haga, yo voy a seguirle hablando de la voluntad de Dios. Porque todo en la Biblia, todo lo que se trata de la voluntad del hombre está el fracaso. En nuestra voluntad está la pérdida. En nuestra voluntad está la derrota. En nuestra voluntad está la escasez. En nuestra voluntad están las peores frustraciones. En nuestra voluntad está el no avanzar, el no crecer, el no multiplicarnos. En nuestra voluntad está la soledad. Pero cuando usted camina en la voluntad de Dios, la Biblia me dice que en la voluntad de Dios hay grandes victorias, hay salvación, hay vida eterna en la voluntad de Dios. Nunca la Biblia menciona que en la voluntad del hombre había salvación. No hay un hombre que se pudo salvar en la tierra por su propia voluntad. No hay ninguna mujer que se pudo salvar en la tierra por su propia voluntad. Ninguno pudo escoger salvarse. Ninguno pudo escoger transformarse. Ninguno pudo escoger cambiar. Ninguno pudo. Solamente
cuando la voluntad de Dios viene a la tierra, es que se logra grandes cambios en la tierra. Solamente cuando la voluntad de Dios entra a un hogar, a un matrimonio. Yo te quiero decir algo. Si en tu casa no está cambiando la finanza, si en tu casa no está cambiando la economía, el matrimonio, los hijos, es que quiere decir que la voluntad de Dios no ha entrado. Porque cuando la voluntad de Dios entra a un lugar, entra para transformar, entra para cambiar, entra para mejorar, entra para salvación. Jesús entró a las casas y cuando Jesús entró a las casas, trajo salvación, trajo arrepentimiento, trajo su voluntad. A mí la gente que va a la iglesia no me dice nada. Es la gente que tiene un testimonio. Es la gente que se levanta y dice: aquí a mi casa entró Cristo. Entró Cristo. Entró Cristo. Es la gente que ha invitado a Jesús. Porque la Biblia dice que cuando Cristo visitó las casas, los cobradores de impuestos que habían estafado comenzaron a cambiar. Dejaron de estafar. Dejaron de robar, le devolvieron 10 veces más al que había robado. Todo esto se logró cuando Cristo entró a la casa. Porque cuando Cristo entró a un lugar, Él viene a traer su voluntad. Él no viene a buscar la tuya. Él fue a establecer su voluntad. La voluntad del que le envió. La voluntad del Padre. La voluntad del cielo. Por eso Jesús dijo: en los negocios de mi Padre me es necesario estar. Porque esa es la voluntad de mi Padre. Cuando la voluntad de Dios está en un hogar, cuando la voluntad de Dios está en una familia, cuando un hombre camina con la voluntad de Dios, perdóname, pero tú no puedes estar 3 años en el mismo lugar. Porque dice la Biblia que Pedro era pescador, pero después de 3 años y medio de ser discípulo de Cristo, ahora se iba a convertir en un apóstol. Porque caminaba en la voluntad de Dios. Cuando la voluntad de Dios está metida dentro de ti, perdóname, pero tú no puedes ser el mismo. Tú no me puedes decir que caminas con la voluntad de Dios y eres el mismo, eres la misma. Oh, perdóname. La voluntad de Dios vino para transformarme. La voluntad de Dios vino para cambiarme. La voluntad de Dios vino para revolucionar mi casa, mi familia. Perdóname. Por eso tú tienes que aprender a caminar en la voluntad de Dios. Tienes que conocer la voluntad de Dios. Tienes que caminar en la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque solamente los que caminan en la voluntad de Dios son capaces de manifestar la voluntad de Dios. Y necesitamos un cambio. Necesitamos un cambio. Porque si algo, usted tiene que ser sincero con usted mismo. Si algo no está cambiando en mi vida, si mi entorno no está cambiando, si mi vida es lo mismo, yo no estoy cambiando. Y si yo no estoy cambiando, así de sencillo, es porque yo todavía estoy haciendo lo que me da la gana. La gente que camina en lo que le da la gana nunca cambia. Pero la gente que camina en la voluntad de Dios, Dios tiene pensamiento de bienestar. Dios tiene pensamiento de bien. Dios tiene tus caminos quedarán cortos porque Dios tiene caminos más grandes cuando tú caminas en la voluntad de Él. Amén. ¿Es posible salirnos de la voluntad de Dios? Sí, yo me he salido. ¿Y qué tengo que hacer? Meterme de nuevo en la voluntad de Dios. Me tengo que evaluar. Le hago una pregunta. ¿Usted está hoy en la voluntad de Dios o no?
Yo estoy aquí en la voluntad de Dios. Estoy en la posición de la voluntad de Dios. Yo tengo que asegurarme estar en la voluntad de Dios. Si estoy en la voluntad de Dios, debe ser bueno estar aquí. Debe ser perfecto estar aquí. Y debe ser agradable estar aquí. Qué agradable se siente predicar la palabra del Espíritu. ¡Qué agradable! Cuando usted está fuera de la voluntad de Dios, usted no puede predicar ni hablar la voluntad de Dios. Habla cualquier cosa porque no puede. Póngase sobre sus pies. Y yo le invito a hacer una oración muy sencilla.